los tres propósitos o los tres objetivos por los cuales la iglesia se congrega. Vamos a ver quién lo recuerda. ¿Quién recuerda cuáles son los tres objetivos? Número 1, adorar y servir a Dios. Muy bien. Vamos a ver cuál es el segundo objetivo. Edificar y discipular. Y número 3, evangelizar al mundo. Muy bien, estos son los tres objetivos para los que no estuvieron en la clase de doctrina del viernes anterior. Y nosotros debemos de tener bien claros estas tres cosas. Así que para los que no vinieron deben de aprender que el primer objetivo es, digámoslo juntos, adorar y servir a Dios. Repitámoslo una vez más: adorar y servir a Dios. Así que cuando nos pregunten allá afuera que para dónde vamos, podemos decir adorar y a servir a Dios, pero tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Y número 2 es edificar y discipular. Es decir que con este tiempo de oración, de canto que hemos tenido, y a través de la palabra nosotros podemos ser edificados. Y el trabajo que hacemos afuera es poder evangelizar al mundo. Y hablábamos también de ¿cuántas eran? 9 responsabilidades que tenemos como creyentes, no como iglesia, sino como creyentes. Y la número 1, ¿cuál era? Esa es como la número 3. La primera es crecer espiritualmente. ¿Cuál es la primera? Crecer espiritualmente. La segunda, vivir en santidad. La tercera es hacer el bien. La cuarta es amar a Dios y al prójimo. La número 5 es predicar el evangelio. Número 6, debemos orar constantemente. Número 7, debemos dar buen testimonio. Número 8, tenemos que ofrendar y diezmar. Y número 9, tenemos que vivir consagrados al Señor. Esos son las 9 responsabilidades que tenemos como creyentes. Y quise recordarlos en estos minutos porque es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta parte formativa de nuestras vidas. Hoy es el último viernes de marzo y marzo hemos estado hablando sobre el discipulado. Y hoy quiero que podamos hablar sobre el discipulado que transforma. Es decir, que ese discipulado que transforma siguiendo a Jesús desde la actualidad. Porque sabemos nosotros que a través de la historia bíblica, Jesús llamó, como bien lo dice la palabra, llamó a 12 para que estuvieran con Él. Jesús ahora nos llama a nosotros a establecer una relación con Él, una relación que va más allá de tener conocimiento de Él, a una relación de comunión con Él. Y nosotros debemos saber, incluso cuando Jesús habla cuando a Jesús lo cuestionan sobre el ayuno, le dice Jesús
a los discípulos de Juan porque le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dice: ¿puede acaso el que está de bodas ayunar? Pero le dice lo siguiente: vendrán días, vendrán tiempos donde el esposo se les será quitado y entonces van a ayunar. Entonces esto está hablando de una relación. Y cuando vemos en Mateo capítulo 4 versículo 19, Jesús les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese es el llamado que Jesús nos hace a nosotros. Y por eso el tercer objetivo de la iglesia es predicar el evangelio a aquellos que no conocen. El llamado que usted tiene, el llamado que yo tengo, es que podamos predicar el evangelio así como Él lo predicó, así como Él nos ha alcanzado a través de la predicación. Y yo decía algo el día viernes, que pareciera que veía así como caras medio extrañas. Dice Mateo 4:19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo les decía algo: el evangelio, de hecho, el otro año se va a predicar, o se van a celebrar 100 años de que el evangelio vino a través de la conferencia evangélica de las Asambleas de Dios. Se van a celebrar 100 años. Y yo decía esto, que de alguna manera nosotros tuvimos personas que estuvieron dispuestas a dedicar su tiempo, a dedicar su vida, a desgastarse para que el evangelio fuera difundido por todo el mundo. Y se empeñaron en predicar el evangelio, y muchas personas vinieron al conocimiento de él. Pero decía esto: ¿por qué la iglesia en la actualidad se ha detenido? ¿Qué es lo que sucede con la iglesia de este tiempo? Y vamos a entender que hoy nosotros podemos ver iglesias llenas, pero una realidad que no podemos evitar es que hay discípulos escasos. Es decir, un discípulo es aquel que aprende. Un discípulo es aquel que se deja enseñar, pero que también hace discípulos. Hoy hay mucho conocimiento, pero debemos aceptar que hay poca transformación. Muchos dicen: yo voy a la iglesia. Otros dicen: yo escucho la palabra. Pero Jesús no dijo: vengan a escucharme. Jesús dijo: síganme. Y seguir a Jesús, de alguna manera debemos entender que tiene muchas implicaciones. Y lo primero que Él nos pide es que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos. Por eso es importante entender si nosotros estamos siguiendo a Jesús, porque eso implica el que podamos seguirlo a Él, porque el discipulado no solamente es asistir a la iglesia. El discipulado tiene que ver con seguirlo, con ser formado, pero también con el objetivo de recibir el llamado a ser enviados. A veces vemos ministerios y creemos que nosotros nunca vamos a poder realizar un ministerio de esa magnitud. Pero el llamado que el Señor nos ha hecho es a ser pescadores de hombres. Y usted no requiere un título,
ni de pastor. Eso no requiere un título, no requiere un título de evangelista, eso no requiere un título de misionero, eso requiere un discípulo que esté dispuesto a hacer más discípulos. Eso es lo que necesitamos. Lo que Jesús anhela es que a través de nuestro testimonio, es que a través de nuestra manera de vivir podamos impactar a otros. Y es por eso que el discipulado comienza con un llamado personal. ¿Y cuál es el llamado que el Señor nos ha hecho? Es que nosotros seamos pescadores de hombres. La iglesia, cuando nosotros perdemos el propósito por el cual, y por eso estamos retomando las lecciones del reglamento, porque corremos el riesgo de perdernos, inclusive de decir yo asisto y yo solo voy y caliento la banca y no sé qué hacer. Hoy el Señor le está recordando cuál es su llamado, y su llamado es hacer discípulos. Su llamado es, mi llamado es estar en pos de Él. Ese es el llamado que Él nos ha hecho. Jesús no llamó multitudes primero, Él llamó a personas. Y Él lo ha llamado a usted de las tinieblas a su luz admirable. Jesús, Él no llamó a Pedro solamente para formar un grupo. Pedro no fue llamado como un grupo. Mateo no fue llamado como un sistema, sino que cada uno fue llamado con una misión, con un propósito específico. Porque Dios, a través de Jesús, no trata con masas, sino que Él está tratando con corazones que estén dispuestos a obedecer lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, el discipulado inicia cuando nosotros respondemos personalmente a Jesús. La pregunta es, ¿cómo respondemos al llamado? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Como Pedro, como Andrés. ¿Cuál hubiese sido nuestra responsabilidad? Pero pensemos más allá de cuál hubiese sido como la de los 12. ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque no basta con solamente estar en la iglesia, sino que cada uno de nosotros debemos de seguir a Jesús. Y el discipulado comienza cuando nosotros dejamos de seguir la rutina y empezamos a seguir a Jesús. Porque la rutina de alguna manera cansa. Porque de alguna manera, a lo mejor más de alguno cuestionó y dijo, bueno, ¿y que no vamos a cantar ahora? Esa es rutina. Bueno, y hoy solo el hermano Elmer y el pastor participaron. Esa es rutina. Cada uno de nosotros debemos saber que debemos seguir a Jesús, y eso nos va a dar a nosotros la identidad y la razón por la cual nosotros hemos sido llamados. Y el discipulado no solamente comienza con un llamado, sino que el discipulado produce una transformación interior. Porque el mismo versículo dice, y os haré. Ese es algo que Él empieza a gestar, es algo que empieza a formar en nosotros. El discipulado no es una autoayuda. Al contrario, es la obra que Cristo
está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso es que cuando nosotros leemos la Gran Comisión, que Él dice, vayan y hagan discípulos, y les dice, enséñenles. Y aquí viene el punto, para nosotros como creyentes, ¿qué les vamos a enseñar si no estamos siendo formados como discípulos? ¿Qué podemos enseñarles a ellos si no estamos permitiendo que una formación nos transforme desde adentro? Pedro, todos lo conocemos, Pedro era un impulsivo. Mateo era un corrupto. Tomás era un incrédulo. Pero ¿qué empezó a hacer en cada uno de ellos? Los empezó a transformar. La pregunta que debemos hacernos esta noche nosotros es, ¿realmente yo me estoy dejando transformar por Jesús? Todos ellos fueron transformados porque Jesús cambia nuestro carácter, Jesús cambia nuestra mente y también cambia nuestro corazón. Entonces, no importa cómo nosotros podamos llegar, lo importante es en quién nosotros nos estamos convirtiendo. No importa, por eso es que Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. No importa cómo lleguemos, sino en quiénes nosotros nos estamos convirtiendo cuando tenemos un tiempo en la presencia de Dios. ¿Sabe qué esperaría yo después de este tiempo? Que así como así como yo he disfrutado adorar al Señor, usted también haya disfrutado adorarlo. Así como yo pude experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, usted también haya podido experimentar la paz que solamente viene de Él. Y esa es parte de la transformación, porque si nosotros seguimos a Jesús, oiga esto, si nosotros seguimos a Jesús y no estamos cambiando, no lo estamos siguiendo correctamente. Se lo repito o que quede ahí en punto y aparte. Si nosotros estamos siguiendo a Jesús y no estamos cambiando, yo sé que usted hizo propósitos cuando finalizó este año, el año pasado, e iniciamos este año. Usted dijo, ¿cuántos dijeron? Por Dios que yo este año voy a orar más. ¿Cuántos dijeron eso? Y es cuando menos han orado. ¿Cuántos se acuerdan que allá por el 8 de enero, allá por el 10 de enero, por el 12 de enero, dejaron la lectura sistemática de la palabra de Dios? Y como ya se descontrolaron en la lectura, dijeron, el otro año vuelvo a empezar otra vez. ¿Por qué? Porque no permitimos que Él nos transforme. Y el tercer aspecto es que el discipulado requiere proceso, pero también requiere permanencia. Y es a lo que nosotros no estamos acostumbrados. A nadie le gustan los procesos. ¿O a quién le gusta el proceso? ¿Sabe que yo mañana termino mi primer módulo de la preespecialización? Y desde el sábado pasado estoy en exposiciones. Y mañana tengo una defensa y tengo la última evaluación. ¿Y sabe qué quiero yo esta noche? Dormirme y despertar el domingo a las 6 de la mañana. Y entrar a las notas y saber que ya me pusieron la nota final.
Porque no queremos procesos. Sí queremos resultados, pero no queremos procesos. Se fueron. Se fueron, hermano. O empecé a hablar en otro idioma. Queremos resultados, pero no queremos permanencia. Y el discipulado no fue un evento, sino que fue una caminata diaria con Jesús. Los discípulos aprendieron de todo con Jesús. Los discípulos vieron milagros de sanidad con Jesús. Miren, que después del milagro, después de la resurrección de la hija de Jairo, después de la resurrección de Lázaro, después de la multiplicación de los panes y los peces, después de tantas cosas que los discípulos vieron, uno de ellos fuera capaz de negarlo. ¿Por qué cree usted que fue? Porque seguía a Jesús. ¿Se recuerda lo que le dije anteriormente? Se lo voy a decir. Si seguimos a Jesús y no estamos cambiando como Pedrito, Pedro vio todas las cosas. Es porque, o como Judas. Miren, si Judas no necesitaba vender al maestro, solo le hubiese dicho: Señor, aquí tengo una monedita de esta, conviértela en 30 monedas de plata. O sea, no tenía necesidad de venderlo. ¿Pero por qué lo vendió? Porque estaba caminando incorrectamente con Jesús. ¿Por qué Pedro, después de ver todo, incluso ese milagro de que le puso la oreja a Malco, por qué tuvo que negarlo? ¿Sabe por qué? Porque Pedrito andaba con Jesús, pero caminaba incorrectamente con Jesús. Lo demás, creo que usted ya sacó sus conclusiones, ¿verdad? Entonces, el discipulado requiere procesos. Por eso es que es importante tomar en cuenta lo que dice Lucas 9:23. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué dice? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cada 8 días? ¿Cada 10 días? ¿Cada 15 días? ¿Cada mes? ¿Cómo dice? Lucas 9:23. Ya lo encontró. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos. Todos los días tenemos que negarnos a nosotros y permitir que Él vaya transformando nuestro ser interior. Es por eso que el discipulado no es emocional, sino que el discipulado es intencional, es algo constante. No es un retiro, no es una campaña, sino que es una vida diaria de negarse. Por eso es que debemos permanecer en oración, debemos permanecer en la palabra. Por eso es que debemos permanecer en obediencia al Señor. ¿Por qué razón? Porque el discipulado no se mide por los momentos espirituales. Este tiempo ya pasó. Mañana necesitamos un tiempo mejor que este. Porque dice su palabra que nuestra vida es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Es decir, que
el discipulado no se mide por los momentos espirituales, sino por esa constancia diaria que nosotros tenemos. Hermanos, los que tienen carro, digo los que tienen porque yo por poquito ya no tengo carro, hermano, por poquito. Ya voy a quedar así como los que tienen, hablando en tiempo pasado, porque por poquito ya me quedo sin carro. Me alargo que el que tengo me llegue al campamento y me vuelva a traer. Pero no es cierto que ¿quién revisa el aceite del carro todos los días? Los que tienen carro todos los días. A los demás se les va a fundir el carro. Hay que hacerlo todos los días. Entonces hágalo todos los días. Todos los días. ¿Sabe qué dicen las hermanas que están? No sé, que yo solo para el trabajo lo vi. Yo no había llegado ni a metro cuando ya me había fundido el volado. Debemos, mire, va a una distancia larga. Y usted ahí va viendo el marcador de la gasolina. Entonces, si nosotros tenemos cuidado, hermano, le retiro esas palabras. Yo no soy profeta, yo las retiro. ¿Qué? Ya si se le arruine porque el único que levantó la mano, que lo revisa todos los días es el hermano. Así que yo esperaría que, así como usted cuida su alma, mire, así cuida su carrito. Sí, hermana, la conciencia. ¿Te crees que no la oigo? Entonces, necesitamos, así como tenemos el cuidado. Mire, ¿quiénes se han quedado cocinando a eso de las 9, 10 de la noche? Están cocinando y se les ve el gas y solo tienen el único gas. ¿Quiénes se han quedado? Miren, ahí están. Así tienen su vida espiritual. Mire, hermano, le voy a decir algo. Si usted no tiene la bendición de tener otro chimbo de gas lleno, mire, haga algo. Antes de encender ese fuego, levántelo. Para que no se quede ese huevo a medio cocer. Levántelo y se va a dar cuenta de que usted diga, no, ese huevo no se cose. Y llame ahí a 77, 87, 82, 78. Yo le voy a dar los huevos fritos, los voy a llevar ya. Usted creía que iba a llamar a Wendy o a otro lado. Mire, debemos revisar así. Ahora entiendo por qué no revisamos nuestra vida espiritual. Si no revisamos nuestra vida diaria, las cosas cotidianas. A cocinar iba, mire, a cocinar iba, dice alguien por ahí, y se da cuenta que no tenía fósforos. Se da cuenta que no tenía aceite. Usted se recuerda de las vírgenes prudentes y las insensatas. ¿Cuántas vírgenes prudentes hay aquí esta noche? No pregunto de las insensatas porque coro me van a hacer, ¿va? Entonces tenemos que revisar diariamente. ¿Por qué no hacemos una evaluación esta noche? Y pensemos, ya hoy es viernes. Y estamos más preocupados porque va a ser 30. Y nos van a pagar o nos van a echar. ¿Que de cuántos capítulos leímos esta semana de la Biblia? Pónganse, ¿cuántos capítulos leyó esta semana de la Biblia? Señor, si desde el martes que vine al culto no ni hallaba la Biblia, ¿dónde estaba la Biblia? ¿Va? Mire, ¿cuánto tiempo usted oró esta semana? Le hablo de tiempo. Mire, usted debe de medir. Usted se arrodilla y usted dice, bueno, tengo 15 minutos para orar. ¿Cuánto tiempo oró? Y usted dice, Señor,
yo llevo mi calendario de oración y ya llevo 10 años orando 5 minutos. Imagínense. Y escucha usted a Jesús decir: no han podido velar conmigo 1 hora. Algunos estudiosos dicen que mínimo nosotros teníamos que orar 1 hora. Jesús oró 3. Entonces, el discipulado demanda, hermanos, obediencia. ¿Qué demanda el discipulado? Obediencia. No solamente conocimiento, porque Mateo 28, 20 dice: enseñándoles que guarden. No les dijo que aprendan, les dijo que guarden, que guarden. Entonces, el conocimiento sin obediencia produce orgullo, no transformación. Entonces, cuando somos obedientes, eso va a empezar, la obediencia nos va a llevar a vivir una vida transformada. Porque, hermanos, si usted llega a decir un día: el pastor solo lo mismo nos dice todos los días que predica, es que yo voy a cambiar el mensaje hasta que usted cambie. Es así. Ahorita usted va a querer ver fácil, pero yo sé que cuando usted empiece a ser transformado por la palabra, porque no solo es escuchar la palabra, debemos practicarla en la vida diaria. Debemos ajustar decisiones a lo que Dios dice, porque no somos discípulos por lo que sabemos, sino que por lo que nosotros estamos obedeciendo de parte del Señor. Entonces, porque aquí viene lo otro, hermanos, que necesitamos entender. El discipulado nos convierte a nosotros en instrumentos. Porque el pasaje que leemos de Lucas dice que os haré pescadores de hombres. Es decir, que Jesús nunca forma discípulos para que se queden ahí. Mire, le voy a contar algo. Hay un fenómeno en nuestra conferencia, se lo voy a contar. Todos los años se hace la consagración de los nuevos miembros, de los nuevos obreros. Todos los años se hace la consagración de nuevos obreros. Y fíjense que todos los años, mínimo que se consagran como nuevos obreros, y cuando le hablo de nuevos obreros, es que a ellos se les otorga una credencial como pastor de la conferencia. Y en los últimos 5 años se consagran como pastores entre 100, 150, y este año se consagraron un promedio de unos 175 pastores. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que iglesias en El Salvador de Asambleas de Dios no pasamos de las mismas. 3,000 y fracción que hay, no pasamos de esas. Entendería yo que si fuéramos hasta diciembre del año pasado, fuéramos 3,000 iglesias, y con esos 175 que se consagraron como pastores, entonces hubieran 3,175 iglesias. Pero no hay esas iglesias. Y como usted tiene un pastor que hay como algo metido, fíjese que yo me puse a estar viendo, porque eso de bonito de publicar, que me dieron el certificado de pastor,
Y sabe que de una iglesia se habían credenciado 5 personas. La mamá, el papá, el hijo y la esposa y otro perdido que andaba por ahí. 5. Como que usted me diga, pastor, yo quiero mi credencial como pastor porque Dios me ha llamado y usted se va a credenciar. El primer momento que usted me dice que el Señor lo ha llamado, lo primero que yo le voy a dar es una iglesia. Y le voy a dar allá la de la Villal para que vaya a predicar allá. Y nos vamos a ver cada 8 días. Y un año después, entonces le voy a decir, vamos, porque yo le voy a dar la autorización para que le den su credencial, porque usted se la rifó allá un año. ¿Por qué le estoy diciendo este chambre aquí? Porque el discipulado nos convierte en instrumentos. Y Jesús nunca forma personas para que se queden, sino que los forma para que vayan. Y eso es lo que necesitamos, ser instrumentos. Se recuerda que yo empecé este sermón diciéndole, usted no necesita un título de pastor para predicar. Usted no necesita un título de misionero o de evangelista. Usted necesita, lo único que usted y yo necesitamos es obedecer al llamado de ir y hacer discípulos. Es lo único. Entonces usted es un egoísta. No, es que yo ya le dije, cuando usted pase la prueba de fuego, yo voy y le doy la firma. Porque se la voy a dar como su pastor y se la voy a dar también como su presbítero. Así que va a llevar una doble firma ahí. Pero ¿qué necesitamos hacer? Convertirnos en instrumentos primero. Porque el discipulado requiere que nosotros podamos impactar a otros. Y el que sigue a Jesús termina haciendo lo que Jesús hacía. ¿Y qué era lo que Jesús hacía? Evangelizar. Cuando usted lee los evangelios, dice, y recorría Jesús las ciudades, las aldeas, predicando y anunciando, sanando enfermos. Mire, hermano, a mí me da un poco de pena estar aquí ahorita delante de ustedes. Porque para este día estaba programado un culto evangelístico. Nosotros debemos estar ahí en la calle, pero no sé si es que los llevó el Señor a los que iban a ir el culto evangelístico. Pero mire, eso tenemos que hacer. Evangelizar, discipular a otros, servir activamente a otros. Debemos concientizarnos a nosotros, porque si nuestra fe no alcanza a otros, aún no estamos nosotros madurando para poder reflejar el mensaje de Cristo. Termino con esto, hermanos. El discipulado se vive en el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Significa que los discípulos no fueron enviados solos. Dios, Jesucristo, a usted no lo está enviando solo. Le está dando poder. Y por eso es que dice su palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Significa que el Señor le ha dado poder a usted. Santo Dios.
El Señor le ha dado poder a usted. Más poder. Reciba poder. Aquí no lo tiene, recíbalo, hermano. Pero el Señor nos ha dado poder. No. Él nos ha dado poder. Él nos ha dado poder. Porque dice, recibiréis poder. No me que cada vez que diga poder, usted diga amén. Para que lo reciba. ¿Cuántos reciben el poder, hermano? Póngase de pie entonces. Los discípulos no fueron enviados solos, hermanos. Ellos fueron enviados con poder. Y el discipulado sin el Espíritu Santo es un esfuerzo humano. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Mire, lo primero que tenemos que hacer es buscar la llenura del Espíritu. Y depender de Dios y no de nuestras capacidades. Necesitamos vivir una vida espiritual activa. ¿Sabe por qué? Porque el discipulado no se sostiene solo con disciplina, sino que se sostiene con la presencia de Dios en nuestras vidas. Dile al Señor que nos dé ese poder que necesitamos. Que así como aquellos hombres que le mencioné anteriormente fueron impactados por el poder de Dios, asimismo nosotros seamos impactados por ese mismo poder. ¿Por qué no levanta sus manos delante del Señor y dígale: Señor, dame ese poder, yo necesito ese poder? Dígale al Señor: yo necesito